La asignatura Penal 1 de la Universidad Nacional de La Plata se cimenta fundamentalmente sobre tres ejes que introducen a la teoría del saber penal. El primero vamos a denominarlo teoría del derecho penal, que va a ser algo así como una parte general en la que vamos a hablar sobre los fundamentos teóricos y filosóficos relacionados al saber penal. La segunda parte es la que se conoce como teoría del delito. Nos va a definir un poco cuál es el camino lógico sobre el cual, a través del desarrollo de un sistema metodológico, podríamos afirmar si una conducta es delito o no. Y el tercer eje sobre el cual se va a trabajar es la teoría de la responsabilidad punitiva, que algunos interpretan de otro modo, pero que para nosotros en alguna medida es la respuesta que dará el Estado, la respuesta punitiva que dará el Estado frente a la situación en la que se afirma efectivamente que hay un delito, una acción típica antijurídica y culpable. En este sentido, entonces, podemos decir que derecho penal va a integrar tres teorías: teoría del derecho penal, la teoría del delito y la teoría de la responsabilidad punitiva, y eso va a dar una completitud o un entendimiento, si se quiere, vinculado a la asignatura desde su perspectiva más amplia. En la primera parte, entonces, dijimos, la teoría del derecho penal, lo que vamos a interpretar, lo que vamos a tratar de entender es qué es el derecho penal. Y en ese sentido es dable destacar que la acepción de derecho penal puede referirse a distintas cuestiones etimológicamente o incluso en el uso tradicional de su asignación. Por ejemplo, podemos hablar de derecho penal e identificarlo directamente con lo que es en realidad el ejercicio del poder punitivo. Una de las acepciones, efectivamente, es aquella a la que habla de derecho penal en relación a cómo ejercen las agencias del sistema penal el poder punitivo. En ese sentido, Carrara decía, un autor tradicional del derecho penal liberal, que si interpretamos que el derecho penal va a ser aquel que legitime efectivamente el actuar del poder punitivo, entonces el saber penal estaría convirtiéndose en una chifosa ciencia asquerosa. Vamos a retomar esto, vamos a empezar a desarrollar un poco cuáles son los conceptos de sistema penal, cuáles son las agencias que operan, qué interpretamos por poder punitivo y por qué, en realidad, cuando hablemos de la teoría del derecho penal y la teoría del delito, no nos vamos a estar refiriendo efectivamente al poder punitivo, sino a otra de las acepciones que tiene que ver con el derecho penal como saber jurídico normativo. En ese sentido, podemos decir que derecho penal para nosotros va a estar definido como el discurso o saber jurídico orientado a la decisión de los juristas, orientador de decisiones judiciales, en el sentido que tiene un objetivo principal que va a estar determinado por la contención y limitación de ese poder punitivo, que a lo largo de la historia ha demostrado ser brutal incluso, y que además brinda o dota de racionalidad un sistema teleológico que permita garantizar el Estado de Derecho. Incluso podría decirse que hay otra acepción de derecho penal que identifica el derecho penal con la legislación. Como veremos, esa también puede estar incorporada dentro de lo que es conceptualmente aquella vinculada al ejercicio del poder punitivo. Estoy segura que cuando lo vean y lo lean en los textos que les acercamos al aula virtual, van a entender que de estas tres acepciones vinculadas al derecho penal nos interesa particularmente una, pero no porque las otras descarten objetos que deben ser analizados a la luz del saber jurídico. No es que la teoría de Zaffaroni va a descartar el análisis del poder punitivo y de las agencias del sistema penal en sí mismo por definir al derecho penal como saber normativo, pero sí parte de una diferencia muy importante, que es diferenciar efectivamente ese ejercicio de poder, eso que vamos a denominar sistema penal mediante el cual se ejerce el poder punitivo, de lo que va a ser el saber de los juristas, que tiene un objetivo político teleológico diferente. El objetivo político y teleológico del saber penal como un discurso jurídico normativo orientado a decisiones judiciales tiene como objetivo la garantización del Estado de Derecho y la limitación justamente de ese poder punitivo que se ejerce en muchos casos de manera irracional a través del sistema penal.